Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo, ¿no es cierto?, a nuestra clase de hoy. Quizá nos atrasamos un poquito hoy día. Vamos a pedirle a alguien que por favor pueda tener la primera oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Oremos. Amante y bondadoso Padre Celestial que mora en los cielos, gracias Señor por reunirnos nuevamente para estudiar su palabra, para que Jacqueline sea la intermediaria entre usted y nosotros y poder aclararnos las cosas que usted quiere que aprendamos. Gracias Señor por poner en nuestro camino estas personas que nos ayudan a ampliar nuestros horizontes y ante las dudas que se presenten, Señor, también tener la disponibilidad de poder buscar por nosotros mismos y luego pedirle a alguna persona experta que nos ayude a aclarar la información que recibimos tanto de pastores y lo que nos aparece en la Biblia. Que su Santo Espíritu muere en medio nuestro, Señor, y nos acompañe hoy en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bien. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces a las diapositivas. Muy bien, aquí está. Entonces, vamos al mensaje del primer ángel. Ya. Miren, aquí en resumen es lo siguiente. En cuanto al mensaje del primer ángel, ¿cuándo ocurre esto temporalmente? Desde 1830, que se empieza a dar, pasando por el chasco de 1843 y llegando hasta el verano de 1844. ¿Ya? Todo eso dura, digamos, temporalmente el mensaje del primer ángel, que bueno, después, digamos, dura solo, porque después se le añade otro mensaje, pero cuando parte él solito, el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y que eso significaba, dijimos, para ellos el juicio final con la venida de Cristo, que venía a purificar esta tierra. Entonces, eso es proclamado desde 1830 hasta pasando por el chasco 1843, que era el 21 de marzo de 1843, en realidad la primera fecha que se fijó. Ellos no sabían que el 21 de marzo correspondía en realidad al 22 de octubre de 1844, que era cuando era el verano, o sea, el otoño, perdón, en el calendario judío. Por eso se equivocaron ahí. Ahora, desde 1830, pasando por el chasco de 1843, hasta el verano de 1844, es el periodo del mensaje del primer ángel, que dice, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del segundo ángel es a partir desde el verano de 1844 en adelante. ¿Ya? Y el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, se me fue al final ponerla ahí, lo voy a poner. Entonces, la caída de Babilonia es profetizada por el mensaje del segundo ángel. Y dijimos nosotros que eso comienza a ocurrir desde el verano de 1844 hasta el otoño de 1844, en que se ve una caída grande de todas las iglesias. ¿Se acuerdan que lo vimos? Porque la gente ya desistió de creer y de seguir buscando la explicación al chasco de por qué no se había cumplido la venida de Cristo en 1843 como ellos creían. Buscaron, decían entre el 21 de marzo de 1843 más o menos hasta el 21 de marzo de 1844. Ese era el plazo más o menos que ellos habían dado. Pero después, cuando pasó esa fecha, muchos se desanimaron y siguieron otro grupo buscando y dijeron, no, el calendario ritual judío, según ese calendario, la fecha verdadera tendría que ser en otoño de 1844, el 22 de octubre, y ponen esa nueva fecha, pero ya la gente no quería nada con eso. Y vemos ese decaimiento fuerte que estaba profetizado, ¿se acuerdan en la visión de Elena de White? Cuando fueron dejados muchos bajo la influencia impía de Satanás, cuando en 1844 finalmente Cristo entra al lugar santísimo, cae un montón de gente, pero ahí ya habían varios desistidos. En la primera caída de como 30.000 personas, entre el verano de 1844 hasta el otoño de 1844. Y en 1844 en adelante, hasta 1846, hasta 1846, se salen de la iglesia otras, o del movimiento, digamos, otras 50.000 personas. ¿Se acuerdan? Que al final sumaban como 80.000 personas que abandonan el movimiento y queda el remanente pequeño, que eran solamente de unos 50 personas en 1846. ¿Ya? Pero hay dos caídas grandes, una por el chasco de 1843, otra por el chasco de 1844. Y el de 1843 se extiende
pasando por 1844, todavía está cayendo gente, mucha desiste cuando finalmente termina esa proclamación en el verano de 1843, perdón, de 1844, ya no les quedaba esperanza que se cumpliera nada, y ahí se fija la nueva fecha, o sea, estaba ya bien, fíjese, comienza a la gente a despertar, los que eran sinceros, en cuanto a ver el cálculo bien de la fecha, y lo fijan para el 22 de octubre, y nuevamente otros son alcanzados, no ese grupo que se desanimó, sino otros que no habían sido tocados por el mensaje, y el segundo mensaje, en este segundo mensaje ya había caído gran parte de las iglesias, o sea, las iglesias fueron dejadas en tinieblas, en perfectas tinieblas, como iglesias, ¿ya? Porque las iglesias rechazaron a sus miembros, y vimos esas citas como los pastores, los dirigentes de las iglesias, prohibieron estudiar las profecías, prohibieron dar testimonio en las reuniones de testimonios acerca de su experiencia con este mensaje, y la gente abandonó las iglesias. Entonces hubo un abandono de los sinceros que salieron de las iglesias, y hubo un decaimiento de las iglesias en cuanto al fervor que habían experimentado, algunos por puro sentimiento. Siguieron unidos a esas iglesias, los que habían tenido un fervor, digamos, basado solamente en los sentimientos, pero fueron expulsados los que tenían un sincero interés en las escrituras y cuya fe se basaba en la palabra de Dios, y esos perseveraron en el estudio de la palabra de Dios, y fueron muy poquitos. Y entonces cuando eso ocurre, se produce la caída de Babilonia. Entonces dijimos que esta caída era de las iglesias protestantes, porque la iglesia católica ya estaba caída desde hacía muchos siglos. Entonces son las iglesias protestantes las que caen con este segundo mensaje. Ha caído Babilonia, ¿no es cierto? Y mayormente se ve eso, ¿no es cierto? Se proclama eso desde el verano de 1844 como una proclama, pero se empieza a vivir como experiencia desde el verano, desde el verano del 1844 se ve en forma especial que pasa eso en las iglesias, en forma experimental. Pero en octubre, para el chasco, ahí caen muchos más, porque los que se habían entusiasmado, pero que ven que en realidad no se cumplió la fecha, también desisten del movimiento. Ahora, chuta, se me enredó un poco, pero espero que se acuerden un poquito de lo que ya vimos. Mire, dice acá, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba inminente, y en la providencia de Dios, el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo. Es el final de las profecías de tiempo fijo, son en 1844. Es porque Dios las usó para probar a su pueblo. Ya después de eso no hay pruebas de tiempo, ¿ya? Pero dice que el tiempo, sin embargo, estaba inminente. ¿Para qué? Para que comenzara el juicio, pero no el juicio final, sino el juicio investigador, ¿ya? Y ese gran día estaba inminente. Y Dios fue tocado en una prueba en cuanto a que ellos se equivocaron y pensaron que ese tiempo fijo era en relación a la limpieza de la tierra, no a la limpieza del santuario. Pero el tiempo fijo era un tiempo fijo, ¿ya? Era en 1844, y era el 22 de octubre de 1844 cuando efectivamente comenzó el juicio investigador en el cielo, donde Cristo iba a recibir a su esposa, lo que dijimos, ¿ya? Entonces, el gran día estaba inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. Ese era el propósito, que ellos vieran y se dieran cuenta a qué había aludido su entusiasmo. Si realmente era porque estaban deseosos de que Cristo viniera y de vivir una vida santa, o sencillamente por miedo, o porque, ¿cómo no vamos a perder el cielo? No queremos quemarnos, por miedo, ¿no es cierto? También esas cosas, y bueno, es lindo estar en el cielo. ¿Ya? Ahora, el mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Ellos profesaban amar al Salvador. Debían, pues, probar su amor. Entonces, bueno, ellos decían que amaban a Cristo.
qué terrible que Cristo lo haya probado, justo en ese. La prueba era muy fuerte porque los estaba justamente probando en lo que era el deseo de su alma de que Cristo viniera. Los verdaderos, me estoy refiriendo a los sinceros. Y también los que decían amarlo, pero que no lo amaban, dice por ahí un texto, los que se dicen ser judíos y no lo son, en el mensaje a Filadelfia, los que entonces eran hipócritas, ellos también debían ser probados y debía quedar en evidencia su hipocresía. ¿Ya? Entonces, ellos profesaban amar al Salvador, debían pues probar su amor. El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente, ¿para qué? Para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Entonces, era un mensaje que tenía que provocar en ellos una preocupación, un dolor, un deseo de estar atentos a lo que Dios les quería verdaderamente decir. El chasco fue para ellos: o perdemos la esperanza para siempre, o la recuperamos mediante la fe en que Dios verdaderamente nos está dirigiendo por medio de su palabra, y que la razón por la que estamos frustrados y chasqueados es porque no la hemos estudiado bien. Nos vamos a echar mejor la culpa a nosotros y vamos a volver al estudio de la Biblia. Y eso fue lo que hicieron los sinceros, ¿ya? Entonces, ellos también vieron allí su verdadero estado espiritual. Los que eran falsos se dieron cuenta en que en realidad, ay, ¿para qué tanto? Ya se les pasaron las ganas esas de dejar sus vicios, de dejar sus placeres, lo que habían dejado, solamente por el interés de que ya Cristo tenía que venir, hay que dejar esto. Pero ahora que ya no viene, podemos pasarlo bien. Como algunos dicen, yo me voy a bautizar, pero no todavía porque estoy muy joven. Yo sé de gente que ha dicho así, quiero disfrutar la vida primero, cuando esté más viejo, ahí me voy a bautizar. Como si les perteneciera la capacidad de producir arrepentimiento. Sabiendo nosotros que Dios es el que da el arrepentimiento y lo da cuando Él considera oportuno darlo, no cuando nosotros queremos. Entonces no podemos jugar con el Espíritu Santo en ese sentido. Y hay gente que no, posterga, después, más adelante, pero más adelante puede ser que el Espíritu Santo ya no nos llame. Entonces por eso que debemos estar atentos a la voz de Dios cuando Él diga, ¿no? Cuando ya, ahora que ya no hay más que gozar en esta vida, bueno, ahora que estoy mal, que estoy con cáncer, que estoy quebrado en mis negocios, que fracasé en mi experiencia, ¿cómo se llama? De pololeo, de matrimonio, lo que fuera, entonces ahora ya que no tengo nada que esperar de la vida, vamos a ver si Dios me da algo. No, no es ese, no es ese el verdadero deseo de la persona sincera que busca a Dios. Y mucho de eso se vio acá, y se vio colectivamente. Y por eso que se vivió un decaimiento general en las iglesias después de que pasó este fervor de la venida de Cristo. Entonces, el anhelo de Cristo era despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. No todos lo hicieron, ¿ya? Y los pocos que lo hicieron, de esos, aún más pocos fueron los que perseveraron. En presencia de su desengaño, se arrepentirían ellos. ¿Cuál desengaño? El de que Jesús no vino, cuando ellos pensaban. Y la pregunta es, ya que Jesús no vino y que fuimos desengañados, dice acá, ¿se apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios? ¿O, con oración y humildad, procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía? Aquí es cuando hay personas que son más perfectas que Dios, ¿ya? No entienden algo de Dios y juzgan a Dios. Y lo tachan de imperfecto a Dios y de no creíble, desconfían de Él y dejan de confiar y de creer en Él. Mientras que la persona que es humilde y reconoce en una experiencia real que ha vivido con Dios, porque el que no ha vivido una experiencia con Dios no puede experimentar esto. El que ha vivido una experiencia real de consagración busca con humildad buscar dónde estuvo su error de él, no de Dios. Sabe que Dios no yerra porque ya ha tenido una experiencia con Dios al respecto y no se desalienta dejando de confiar en Dios, sino como Jacob: no te dejaré si no me bendices. ¿Ya? Persevera con fe para encontrar explicación en Dios. Y dice entonces, ¿se apresurarían ellos a renunciar a su experiencia, a abandonar su confianza en la palabra de Dios? ¿O
con oración y humildad, procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía. ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? Aquí están estas, primero, ¿cuántos? Ahí se iba a ver realmente si eran pocos, eran muchos, y la verdad es que eran demasiado pocos. ¿Cuántos? O sea, los que se quedaron, digamos, en el movimiento. Pero eran realmente muchos los que lo abandonaron. ¿Cuántos habían obrado? ¿Por qué? Acá dice, temor, era una motivación, impulso, ya, todos están creyendo en esto, ¿cómo yo no voy a creer? Arrebato, ya, sí, no, sí, esto está muy lindo, sí, yo creo, por puro sentimiento, un arrebato sentimental. Entonces, todas estas distintas actitudes, ¿ves? ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? Y otra pregunta, ¿cuántos eran de corazón indeciso e incrédulo? Porque ahí también está eso, de que muchos sí, iban al movimiento, pero como que estaban en veremos. O sea, sí, yo estoy aquí, pero estoy viendo. Todavía no me decido. ¿Cree usted, hermano? Sí, sí, creo, pero un sí muy, muy liviano. En el fondo, una parte creo, estoy viendo si creo, estoy tratando de creer, un corazón indeciso. Y finalmente, el que más o menos cree, en realidad no cree. Corazón indeciso e incrédulo. Esa actitud expectante que algunos piensan, ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me enfríe. Me voy a mantener más o menos por aquí, en el límite, para que no sea muy fanático, así usan esa palabra algunos, ni tampoco ser tan incrédulo, no. Pero al final son incrédulos igual. Dice, muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor. Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo y la prueba de la dilación y del desengaño, renunciarían a su fe. Entonces, ellos tuvieron que sufrir una prueba interna, el desengaño, el ver que se habían equivocado y el desconcierto y la decisión que tenían que tomar, si echarse la culpa a ellos mismos y perseverar en la investigación. Y lo otro era la prueba externa, de los que se burlaban de ellos por haber fracasado en sus estimaciones en cuanto a las fechas. Y el mundo se burlaba de ellos. ¿Y cómo no se burlarían de los que habían vendido todo para poder proclamar el mensaje? Se habían quedado sin nada. Los que ni siquiera habían cosechado en sus tierras ese año, porque total, ¿para qué? Si Jesús ya venía. Entonces, tuvieron que sufrir eso, lo que era la dilación, la tardanza de la venida de Cristo, lo que era el desengaño, de que no ocurrió lo que ellos querían, lo que eran las burlas y el oprobio del mundo, que eran las pruebas, digamos, externas. Y la prueba de fondo era, bueno, en vista de esto, ustedes van a abandonar su fe, renunciarán a su fe, porque no pudieran comprender luego los caminos de Dios para con ellos, rechazarían verdades confirmadas por el testimonio más claro de su palabra. O sea, ellos, en verdad, lo que pasó es que no pudieron comprender muy rápidamente, ni muy acertadamente, los caminos de Dios, pero sí habían comprendido, los sinceros, lo suficiente como para perseverar en la fe, porque Dios dice que nunca nos deja ser probados más allá de lo que podemos soportar. Así que la prueba de Dios, o sea, Dios en su promesa es fiel. La prueba de Dios mide hasta qué punto nos puede, valga la redundancia, probar. Dice, porque entonces no pudieran comprender luego los caminos de Dios, o sea, rápido, para con ellos rechazarían las verdades confirmadas por el testimonio más claro de su palabra. Entonces, era cuestión de que había que tomarse un tiempo para estudiar y encontrar la verdad. No era cuestión de dar una respuesta corta. Oh, ¿y qué nos dicen ustedes ahora que Jesús no vino? Imagínense usted el 23 de octubre. Pasó, o sea, como hoy día, estamos el 23 de octubre. El chasco habría sido ayer. Ya, hoy ustedes nos decían que ayer venía Jesús. Y, no, sí, es que sí viene. No, no podían dar una respuesta corta. No, sabes que no, es que no sabemos cuándo va a venir. Sí, eso es verdad, pero la verdad es que ellos tampoco querían dar una respuesta. Muchos de ellos tenían que, para dar una respuesta seria, tenían que ir a la escritura. Entonces, ¿encontrarían ellos una respuesta corta? No. Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe, y aquí está la diferencia entre los que obran por fe y los que obran por sentimientos.
Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ellos habían investigado los textos con cuidado, calzaban los textos uno con otro, calzaban con las predicciones en la historia, en el cumplimiento de la historia. El Espíritu de Dios los guiaba para encontrar qué texto armonizaba con el texto que estaban viendo. Y no le pasaba solo a uno, sino a varios al mismo tiempo. Y ellos se gozaban y reconocían que Dios estaba allí guiándolos. Entonces, ¿podrían ellos hacer oídos sordos o vista ciega a eso que había sido una experiencia real y que había sido una verdadera fe porque la palabra de Dios les había enseñado? Dice, ella les enseñaría como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar que la Biblia, en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. ¿Ya? ¿Y por qué dice esto? Yo aquí me salté una parte que no la puse, ¿ya? Y es porque la creencia popular era que Jesús venía a hacer juicio en su segunda venida. Nunca habían estudiado tal cosa como que Jesús tuviera que investigar los casos de las personas, como que hubiera libros de registro donde se tuvieran que estudiar los casos antes de que Jesús viniera. No se había estudiado, por ejemplo, podría haberle llamado la atención el texto que hablaba de ese hombre que se fue lejos a preparar un reino y volver en relación a los talentos que se iban a pedir que se diera cuenta de los talentos cuando viniera. Ellos lo aplicaban, pero a la segunda venida, pero no a un juicio. No lo tenían en el marco de la tardanza del esposo, cuando las vírgenes, ¿no es cierto?, preparan las lámparas y dicen, aquí viene el esposo, y salía a recibirle, y algunas no tenían aceite en sus lámparas, y van igual a golpear la puerta y no se las deja entrar, y cosas como esas. No habían hecho la relación de que Jesús había dejado muchas huellas en la Biblia para mostrarnos que iba a haber una tardanza en su venida, que iba a haber un propósito de una preparación de un reino que debía ser tomado, y que el reino iba a ser tomado en el cielo, no en la tierra, porque el hombre fue a buscar un reino lejos. ¿Y es donde eso? Al cielo. Jesús iba a ir al cielo a buscar un reino. No iba a venir a buscar acá a la tierra su reino, lo iba a buscar al cielo. No se había visto eso de esa forma. Ellos habían simplemente pensado siempre, como la creencia popular lo decía, Jesús viene a hacer juicio cuando venga en su segunda venida. Esa era la creencia popular. No habían pensado en el santuario. No habían pensado en que el juicio, el Yom Kippur, ¿no es cierto?, que era cuando se celebraba el día del juicio, del perdón, después de eso, todavía el pueblo, mientras que se estaba haciendo ese juicio, el pueblo tenía que estar con corazón contrito, preparándose para no ser que fueran dejados fuera en ese juicio que se estaba haciendo adentro en el santuario, en el lugar santísimo. Ellos no entendían que tenían que hacer una obra de purificación como la de Joel o como la de Ezequiel, de preparación, antes de las plagas. Ya ellos no pensaban que las plagas venían antes de la segunda venida. ¿Ah? Como estaban en Ezequiel hay una investigación hasta con linterna de todo el pueblo de Dios, y después vienen las plagas. Entonces ellos las plagas no entendían nada de eso. Entonces, su creencia popular, juicio, segunda venida. Esta prueba entonces significaba que se corría peligro de aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. ¿Ya? Y la Biblia debía interpretarse un lugar con otro y encontrar allí qué quería decir con juicio, a qué juicio se refería la palabra de Dios, a qué se refería con segunda venida o con el regreso de Jesús, cuando dice, por ejemplo, Pablo, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y que se revele el hombre de pecado, y claro, se había reflejado en los 1260 años, pero todavía seguía hablando de que se iba a levantar un inicuo, que iba a ser, se iba a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, iba a ser destruido en la segunda venida. ¿Se fijan? Entonces, todo eso estaba oscuro para ellos. No lo habían interpretado con la Biblia. Si hubiese sido así, se habrían dado cuenta que faltaba todavía para eso.
La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario. ¿Ya? O sea, ellos necesitaban reprocharse a sí mismos y aprender la lección de que no habían estudiado lo suficiente, se habían conformado con la interpretación que el mundo daba, pero no habían buscado una interpretación que diera la propia Biblia, y eso haría, los inducirían, dice aquí, a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Miren, yo el otro día pensaba, si yo tuviera que calcular, como ellos tuvieron que calcular la fecha del juicio investigador, digamos, que ellos vieron como que la segunda venía, a partir de Artajerjes, yo no sabría cómo llegar a ese decreto. Yo así, o sea, ahora lo sabemos porque nos dicen en tal fecha y todo, pero está el trabajo hecho, lo hicieron ellos. Pero de verdad que ellos tuvieron que estudiar mucho. Miller tuvo que estudiar mucho para descubrir esto, 13 años más o menos. Entonces, nosotros ahora que estamos ante verdades más terribles todavía, cosas más duras que van a pasar en el mundo, ¿hemos profundizado lo suficiente en el estudio de la Biblia? ¿No hemos dejado llevar por lo que dicen ahí adelante el púlpito o por lo que dice? Ya no vamos a decir el mundo, ni vamos a decir la otra iglesia, porque nosotros ya le hemos dado la espalda a la predicación del mundo, le hemos dado hasta cierto punto la espalda a la predicación de las profecías que hacen las otras iglesias, pero sí estamos abiertos a los errores que se han producido en las predicaciones proféticas dentro de nuestra propia iglesia. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y ahí podemos cometer el mismo error. Debemos profundizar todavía aún más en el estudio, dice acá en este caso ellos, de la palabra profética. Y decía también, aprenderán a examinar más detenidamente el fundamento de su fe, ya que es el que tenemos que nosotros analizar, el fundamento de nuestra fe, y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. Conflicto de los Siglos, página 402. Entonces, miren, apliquémonos a nosotros mismos esto. Ellos se habían dejado llevar por las creencias populares en cuanto a la interpretación de lo que iba a ocurrir. Las fechas la habían calculado en base a la Biblia, todo perfecto, ¿ya? Que iba a haber un juicio, perfecto. Que había que temer a Dios y darle gloria, perfecto. El mensaje de los tres ángeles, en ese sentido, el mensaje del primer ángel estaba correcto, pero lo que iba a ocurrir realmente no lo habían explicado a la luz de las Escrituras. ¿Qué significaba eso? Lo habían interpretado de acuerdo a la creencia popular. Y para la iglesia adventista del séptimo día, la creencia popular es lo que la iglesia ha venido diciendo hace muchos años y que lo hemos aceptado así como un legado que nos dieron nuestros padres, pero nunca lo hemos estudiado a fondo, a profundidad. Nunca hemos calculado nosotros mismos, algunos, la profecía de los 2300 días para decir cómo llegaron ellos a esa conclusión y cómo se cumplen en 1844. Muchos le pueden a ustedes pasar la profecía de las 70 semanas y decirle que la expliquen a alguien de afuera y, sí, yo la he escuchado y ustedes la entienden, pero ¿la saben explicar? Todos deberíamos saber explicarla, ¿ya? Entonces hay cosas en las que nosotros hemos sido muy livianos en aceptar. Y como hablábamos delante, por ejemplo, en la explicación esa de que Dios nos tenga que llevar al desierto, lo hablamos antes de empezar la clase, para ser probados, algunos tampoco lo entienden. De hecho, no hay un consenso definitivo, una interpretación oficial de la iglesia acerca de Apocalipsis. No la hay. ¿Por qué no hay una interpretación? Porque la iglesia no se ha dedicado a estudiar lo suficiente como para tener una explicación ad hoc a eso. Pero vamos a ver aquí mismo, como por otra parte Dios no nos puede dar esa explicación mientras no nos consagremos de todo corazón. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, dice acá, la perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario, los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética, aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras. Yo diría la verdad de la revelación, porque ahora se nos ha añadido el espíritu de profecía como una tabla de salvación para poder interpretar la Biblia. Comentaba justo esta semana con alguien, y lo dice el mismo espíritu de profecía, que a menos que nosotros usemos como Dios espera el espíritu de profecía, será imposible escapar de los engaños, será imposible.
la Biblia por sí sola no va a poder ser comprendida. Va a ser necesario el espíritu de profecía, ¿ya? Entonces, hay cosas que nosotros todavía ni siquiera estamos abriendo nuestro entendimiento, no estamos cerrando. O sea, nosotros decimos la pura Biblia, la pura Biblia. Y resulta que la Biblia misma nos dice que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no se acabó, no se cerró con el canon. El espíritu de profecía vino después, en el tiempo del fin, y levantó una profeta para el tiempo del fin. El espíritu de la profecía estoy diciendo. No estoy diciendo que continúa el canon abierto a la escritura para cerrarlo. En el sentido, yo dije el canon, que se cerró esa parte de la revelación, pero se abrió otra para interpretar esa, así como antiguamente se había cerrado el Antiguo Testamento, pero después surgió el Nuevo para darle más luz también al Antiguo. Y después surgió Apocalipsis, ¿no es cierto?, que tiene que recurrir al Antiguo y al Nuevo. Y ahora viene el espíritu de profecía, que para poder entender Apocalipsis mismo, no lo podemos entender sin el espíritu de profecía. Y no, tienen que todas las cosas estudiarse juntas, todas las verdades de Dios deben sumarse. Ya debemos comprender toda la revelación de Dios, y lo vamos a ver ahora en algunos textos de Daniel y otros para que podamos tener más clara comprensión de eso. Dice que por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano, y yo diría en el mundo adventista, por muy amplia que fueran la aceptación de algunas cosas, nosotros tenemos la obligación de acudir por nosotros mismos a las Sagradas Escrituras y al Espíritu de Profecía para ver la verdad más acabadamente, más perfectamente, y Dios pueda descubrirnos nuevas verdades. Mire, todos los que apreciaban la luz derramada sobre sí, dirigían los ojos hacia arriba, y esto es lo que terminamos la clase pasada, ¿se acuerdan de esa visión? Y estábamos hablando aquí de la proclama de 1844. Dirigían los ojos hacia arriba con intenso interés, y Jesús los miraba con dulce aprobación. Dijimos que aunque se habían equivocado en la fecha, no se habían equivocado aunque se habían equivocado en el evento, perdón, al revés, no se habían equivocado en la fecha, ¿ya? Y Jesús los miraba con dulce aprobación, porque lo que Jesús les interesaba era su sinceridad al investigar la palabra de Dios, y su sincero deseo de que Jesús viniera, y su verdadero renunciamiento al yo y a la carne. Ellos realmente habían renunciado a sí mismos, y ahora solo Jesús era precioso para ellos. Y Jesús los miraba con aprobación por esa razón. Pero, dice nuevamente, una nube se asentó sobre los que aguardaban. Dijo mi ángel acompañante: han quedado nuevamente chasqueados, que es la de 1844. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. O sea, el chasco de 1843 no era suficiente, tenían que soportar también el de 1844, y aquí dice que el de 1844, de esto está hablando que al final, tampoco era suficiente, tenían que soportar nuevas pruebas, aparte del chasco de 1844. Entonces, ¿quiénes tendrían que soportar esas mayores pruebas? ¿El pueblo de los pioneros que soportó el chasco, o nosotros? Nosotros tendríamos que soportar mayores pruebas que las que experimentaron los pioneros con el chasco, ¿ya? Porque después del chasco de 1844, del que está hablando, dice, tienen que soportar mayores pruebas por él. Nosotros tenemos que soportar pruebas mayores que la del chasco de 1844. Y ustedes pueden darse cuenta, y yo también, de lo terrible que fue ese chasco. Y entonces podemos de alguna manera percibir lo terrible que van a ser las pruebas que tenemos que aceptar todavía, porque van a ser más grandes que ese chasco. Dice, deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Ahora, dice, vi que Jesús consideraba con la más profunda compasión a los que se habían chasqueado después de haber aguardado su venida, y envió a sus ángeles para que dirigiesen sus pensamientos. Aquí hay una capacidad que tienen los ángeles. Tienen la capacidad de dirigir nuestros pensamientos en determinados focos. Por lo tanto, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo y nos revele algunas cosas, Él puede venir mediante los ángeles y dirigir nuestros pensamientos, ¿no es cierto? ¿A qué? ¿A qué los dirigió en este caso? Envió a sus ángeles para que dirigiesen sus pensamientos de modo que pudiesen seguirle a donde estaba. Cristo quería que supieran que Él estaba en el lugar santísimo, que no había estado allí antes.
que estaba allí por primera vez y que estaba comenzando una nueva etapa en su ministerio sacerdotal o sumo sacerdotal, que estaba comenzando a iniciar el juicio final para poder recibir a su esposa. Y hacia allá dirigía sus pensamientos. Les mostró que esta tierra no es el santuario, sino que él debía entrar, Cristo, en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer expiación por su pueblo y para recibir el reino de parte de su Padre. Y que después volvería a la tierra. Mira, aquí está claro. Tenía que hacer dos cosas allí en el Santísimo. Hacer expiación y recibir el reino. ¿Se fijan? Está clarito. Para hacer expiación y para recibir el reino de parte de su Padre, y que después volvería a la tierra, lo que estaba tratando delante enredadamente de explicar, y que después volvería a la tierra y los llevaría a morar con él para siempre. El chasco de los primeros discípulos representa bien el de aquellos que esperaban a su Señor en 1844. Ahora va a ser un paralelo entre los discípulos en tiempos de Cristo que sufrieron un chasco tremendo y el chasco que sufrieron los pioneros en 1844. ¿Qué chasco sufrieron los discípulos de Cristo? Aquí lo va a explicar. Dice, fui transportada al tiempo cuando Cristo entró triunfalmente en Jerusalén. Los gozosos discípulos creían que él iba a tomar entonces el reino y reinar como príncipe temporal. ¿Ya? Eso pensaban ellos. Siempre estuvieron su expectativa basada en la creencia popular de que vendría el Mesías y establecería su reino aquí en la tierra. Y eso es lo que ellos esperaban. Sin embargo, los discípulos estaban condenados a sufrir un amargo chasco. Y aquí está el chasco de ellos. A los pocos días siguieron a Jesús al Calvario. Presenciaron su agonía y su muerte y lo depositaron en la tumba. Cuando ellos pensaban que ya, cuando Cristo, ¿no es cierto?, entra a Jerusalén, su entrada triunfal, y ponen las palmas en el suelo y entra en un pollino que era donde entraban los reyes, como diciendo yo soy vuestro rey, ellos pensaban, ahora va a iniciar su reino terrenal, por fin, ya está todo cumplido, la profecía hablaban de que él, se acordaban, algunos entrará como un pollino, hijo de Asna, qué sé yo, el Salvador del mundo, el Mesías, el rey, ¿ya? Y resulta que a los pocos días después de eso, en vez de subir a un trono, baja a lo profundo de la tierra y presencian su agonía y su muerte. Y lo depositaron en la tumba. Ni un solo detalle de lo que esperaban se había cumplido. Por lo menos acá a nuestros pioneros no les fallaron todas las cosas. Por lo menos era cierto que el juicio, la fecha estaba bien, comenzaba en 1844, no era el juicio final, era el juicio investigador, pero empezaba un juicio en 1844, era lo correcto. También era correcto que eso indicaba que la venida de Cristo estaba próxima, ¿verdad? De 1798 incluso en adelante la venida de Cristo estaba próxima. Así que ellos no estaban tan perdidos, que había que prepararse, porque lo que era apropiado predicar era que debemos temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y debemos adorarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y eso estaba correcto y habían hecho un cambio en sus vidas. Pero en este caso, cuando ellos esperan que Jesús reinara en forma temporal y ni un solo detalle de lo que esperaban se había cumplido. Algunos querían tener un lugar en el reino, otros esperaban que el Mesías los iba a libertar del yugo romano, otros que como él sabía hacer milagros les iba a dar a todos alimento gratis a lo mejor. Pero, ¿qué había pasado? Dice, sus esperanzas murieron con Jesús. Pero, cuando resucitó de los muertos y apareció a sus discípulos entristecidos, las esperanzas de ellos revivieron. Era como el primer chasco, segundo chasco, el de 1843, el de 1844. Pero aquí se tuvo que ir de nuevo, ¿no? Jesús tuvo que explicarles con mucho cuidado eso para que no se vieran chasqueados nuevamente. Estuvo 40 días preparándolos para abandonarlos definitivamente, ¿ya? Entonces, le habían encontrado de nuevo, ahí cuando resucitó. Ahora dice, vi que el chasco de aquellos que creían en la venida del Señor en 1844 no igualaba al que sufrieron los primeros discípulos. ¿Cuál fue peor? El que sufrieron los primeros discípulos. Y nuestro va a ser peor que los que sufrieron en 1844. Ahora,
La profecía, o sea, las pruebas para nosotros van a ser peores que las que sufrieron ellos, los resultados del chasco. La profecía se cumplió en los mensajes del primer ángel y del segundo. Estos fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos. Entonces, el mensaje fue oportuno en el tiempo, fue oportuno. El del primer ángel y del segundo, ¿se cumplieron esos mensajes? Sí, se cumplieron ambos mensajes. Muchos que estaban de más, digamos, muchas iglesias que tenían mucha gente no consagrada, se convirtieron en Babilonia en ese momento. Y muy poquitos de esa iglesia fueron cosechados para formar el resto de la descendencia de ellos. De ella, dice Apocalipsis, pero de esas iglesias es el resto de la descendencia de esas iglesias, es la que le llamamos nosotros iglesia remanente, que en 1846 contaba con solamente un grupo más o menos de 50 personas, ¿ya? Estos fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos, ¿ya? Entonces tenemos claro que la totalidad de Babilonia se completa en el mensaje del segundo ángel, cuando dice ha caído Babilonia. Y es porque todas las demás iglesias renuncian, digamos, a este mensaje del cielo, porque fue un mensaje enviado por el cielo, y al renunciar a ese mensaje rechazan a Cristo y Cristo los rechaza a ellos como iglesias. No a las personas que estaban en las iglesias, sino a las iglesias. Esas iglesias son rechazadas por Cristo y pasan a formar, junto con la Babilonia de la Iglesia Católica que ya existía, la que en Apocalipsis aparece como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Ya? La madre de las rameras, que son todas las otras iglesias, ¿no es cierto? Ramera juntamente con su madre, que también es ramera. ¿Ya? Ahora, esos mensajes fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos. Así que eran chascos previstos por Dios, permitidos por Dios, y fíjense que suena raro, pero fueron bendecidos por Dios. Ahora, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Esta es una aclaración que vamos a hacer, ya que la hemos dicho varias veces, pero aquí las puse para que la viéramos escrita y nos quede bien grabada. En el día de él no se debía esperar la venida de Cristo. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Según de Tesalonicenses 2:3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. Miren, el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, o sea, recibe todos estos nombres, son sinónimos. Hombre de pecado, cuando escuchen hablar del hombre de pecado, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al poder que se levanta en oposición a Cristo mediante el papado. Misterio de iniquidad, lo mismo. Hijo de perdición, lo mismo. El inicuo también. Y el hijo de perdición fue tomada esta figura de Judas. Ahí yo tengo un tema completo acerca de eso, como en la Biblia solamente se habla de Judas como el hijo de perdición y del papado. Y tienen similitud. ¿Por qué? Porque el hijo de perdición, como Judas, surgió dentro del núcleo íntimo de Cristo. Era parte de los 12. Quiso traicionar a su Señor, digamos, vendiéndolo para sacar ganancia personal en el reino de Dios, que quería establecerlo como un reino terrenal. Y acá también es lo mismo. Este inicuo surge dentro de la iglesia, digamos, que es llamada como el hombre de pecado, la iglesia apóstata, surge dentro de la iglesia apostólica. Ya está en acción, dice Pablo, el misterio de la iniquidad son lo que hay quien al presente lo detiene. Entonces ya estaba, y dice, se levantaran después de mi partida algunos hombres perversos, qué sé yo, estaba ya ahí, ¿no es cierto? Surge de la iglesia cristiana, surge el misterio de iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, surge este hijo de perdición. Igual como Judas surgió entre los 12, de la iglesia cristiana surge el papado. Y también con el anhelo de ganancia
terrenal, ¿ya? La ciudad codiciosa de oro se le llama a Babilonia en este caso. Surge buscando la aprobación del mundo y de los gobiernos del mundo. Y fíjense cómo lo hizo Judas, quiso buscar compañerismo para su causa, porque él quería ser importante en el reino y quería precipitar que pronto se estableciera el reino de Cristo, para pronto ser, ojalá él, el primer ministro en el reino de Cristo, para poder tener mucha honra y mucho dinero, lo mismo que quiso hacer el papado, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Judas? Fue a donde los dirigentes religiosos de su tiempo, que en aveniencia con las autoridades terrenales, ¿no es cierto?, pudieron crucificar a Cristo. Y también acá este poder se levanta dentro de la iglesia, tratando de tener la primacía, se establece en Roma, como el obispo en Roma, el que dirigía al resto de las iglesias, y comienza a darle órdenes al resto, ¿no es cierto?, y busca la aprobación de los gobiernos terrenales que lo establecieron como formalmente la cabeza de las iglesias, el gobierno civil al gobierno de la iglesia, ¿ya? Entonces acá igual, el papado buscó el apoyo del gobierno civil, igual como Judas buscó, mediante 30 piezas de plata, poder obtener, ¿no es cierto?, un lugar en ese reino, porque él quería que se estableciera pronto y que fuera un reino terrenal. Entonces hay mucho parecido entre el hijo de perdición que fue Judas y el hijo de perdición que es el papado y el inicuo. Y aquí el conflicto de los siglos lo presenta así: el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante, ¿cuánto tiempo dice aquí? Durante 1260 años. Fíjense bien en esta palabra, conservaría ¿qué? Su supremacía, no su vida, ¿ya? Porque aunque parece tener una de su cabeza herida de muerte, no está herida de muerte, pareciera que estuviera herida de muerte, pero nunca pierde la vida del todo, nunca pierde la vida realmente, sino que conservaría la supremacía durante 1260 años. Eso es que en ese tiempo iba a ser su apogeo, iba a donde iba a poder gobernar, donde iba a poder ejercer dominio, pero no es que donde iba a tener vida, porque después de que incluso una de sus cabezas parece como herida de muerte, todavía está con vida, ¿ya? Y luego se sana de esa herida. Una persona muerta no se puede sanar de una herida. Una persona que tiene una herida y se muere, la herida también se muere junto con la persona, ¿te fijas? Entonces, si se va a sanar es porque todavía está vivo. Este periodo terminó en 1798, este periodo de 1260 años. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Entonces, ¿se fijan? Cuando Pablo dice todavía no puede ser la venida de Cristo hasta que no se manifieste el inicuo, está diciendo aquí que la venida del Señor no iba a estar próxima, sino que recién iba a empezar a estar próxima cuando pasara ese tiempo de supremacía, que iba a durar 1260 años, esa supremacía del inicuo, y eso iba a terminar ese periodo en 1798, y ahí recién y podíamos ver próxima la venida de Cristo. Y lo que sigue diciendo el conflicto es justamente eso, y lo puse bien centrado para que lo vean aquí. Solo después de esta fecha, ¿de cuál fecha? De aquí, del año 1798, debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. ¿Se fijan? Solo después de 1798. Miren, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. Desellado significa dejarlo sin sello. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿A partir de cuándo? A partir de 1798, desde 1798. ¿Coincide con lo que se había dicho en 2 de Tesalonicenses el apóstol Pablo? Plenamente.
después que pasó el periodo de supremacía papal, que terminó esa supremacía en 1798, solo a partir de ahí el libro de Daniel pudo ser desellado. Antes de eso no se podía comprender plenamente. La ciencia de las profecías no habla de cualquier ciencia, sino de la ciencia de las profecías. Miren qué interesante. A ver, 408, si no me equivoco, en el conflicto de los siglos, la página habla de eso. Sí, 409. Miren, en la página 409 del conflicto de los siglos dice, hablando de eso, dice, no conoceremos jamás de tiempo cuando el mismo no se trató sobre la verdad. Dice, y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá. Está hablando del tiempo de Emilia. Expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Ese correr de aquí para allá, está diciendo aquí el Espíritu de Profecía, es una expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia, está entre comillas acá, respecto a ese tiempo será aumentada. La ciencia de las profecías, no la ciencia de los aviones, lo electromagnético, microondas, autos, etcétera, todas esas cosas no. Está hablando de la ciencia respecto a ese tiempo, cita Daniel 12:4, será aumentada. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Entonces Miller no estaba haciendo ningún pecado al tratar de, o al decir que Jesús venía pronto. Su pecado estuvo en que fijó no pecado, su error estuvo, ni siquiera en eso, porque fijó la fecha, pero en el evento. Él pensaba que era la venida de Cristo, ¿ya? Ahora, dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Entonces, cuando habla de que el día y la hora nadie lo sabe, el día y la hora, sí, pero eso no nos prohíbe estudiar las profecías y saber que está cerca la venida de Cristo, en el caso nuestro, ahora. Nosotros podemos decir que Cristo está cerca, sí, porque se están cumpliendo el resto de los eventos proféticos. Ya no podemos poner fecha, ¿ya? Porque se acabó el cumplimiento de fecha y lo vamos a ver en otra cita un poquito más adelante. Pero sí podemos decir que está cerca, porque aquí dice eso clarito, que la proximidad del tiempo no será conocida. Perdón, no dice que la proximidad del tiempo no será conocido, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora, ¿ya? Pero que sí podemos saber de la proximidad de la venida, ¿ya? Y cuando está interpretando ahí, muchos correrán de aquí para allá, el mismo conflicto de los siglos está diciendo, y la ciencia se multiplicará, está diciendo que correr de aquí para allá significa pensar en el tiempo, y que la ciencia que se iba a multiplicar era la ciencia del estudio acerca de ese tiempo, de la venida de Cristo, ¿ya? Lo que tiene que ver con la venida de Cristo. Eso se iba a multiplicar, y se está multiplicando también ahora, ojo con eso, porque ahora nosotros, no, se me está machicando porque, ya, entonces, ahora nosotros, estoy teniendo un problema con el mouse aquí. Creo que vamos a tener que cambiar pila. Ya, vamos a tener que usar otro recurso. Daniel, entonces, miren, vamos a ver lo que está, esto que está diciendo el conflicto de los siglos, vamos a verlo cómo está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, yo lo puse con letras más chiquititas, está diciendo acá, espérense un poquito, está compartiendo pantallas, espérense que tengo un problemita que se me armó aquí. Ya, muy bien. Decía en Daniel 12, 9 al 10, lo siguiente. Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Vamos a ir comparando. ¿Verdad que? Mira, ¿saben qué? ¿Me pueden esperar un poquito para que cambie la pila del mouse para poder mostrarles? Quiero mostrarles con el cursor. Vamos a arreglar esto porque
o si no, no les voy a... Es la manera que tengo de tener puntero, digamos, aquí para poder mostrarles. Espero que ahí no haya problema. Ahí. Uy, eso fue sin querer por el asunto del puntero. Ya. Entonces, aquí dice, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Sella el libro. Miren, lo mismo que decía acá, al contrario, en Conflicto de los Siglos decía, el libro de Daniel ha sido desellado. Acá en Daniel 12, del 9 al 10 que estamos leyendo, dice, Daniel, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo se inicia el tiempo del fin? En 1798. En otras palabras, este libro que se le dice a Daniel que selle, no se iba a poder comprender hasta 1798, porque ahí empezaba el tiempo del fin. Muchos correrán. Me salté un pedacito de aquí para allá. La ciencia se aumentará, que dijimos y leímos ahí que la ciencia acerca del estudio del tiempo. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vuelve a repetir después. Aquí está, me puse mal cita porque era Daniel 12, 4 y también después Daniel 9 al 10. 12, 9 al 10. Debería decir Daniel 12, versículos 4, una coma, y después 9 al 10. Muchos correrán, la ciencia se aumentará. Estas palabras están cerradas y selladas, le dice después el ángel. Hasta el tiempo del fin, vuelve a repetir exactamente la misma idea. 2 veces, ¿se fijan? Muchos serán purificados. Los impíos procederán impíamente, y eso de muchos serán purificados, también está la idea aquí. Dice, la ciencia de las profecías ha aumentado, eso de que se iba a aumentar acá, esto ha aumentado, o sea, esto de acá se cumplió acá. Y muchos han proclamado el solemne mensaje, y acá decía, muchos serán purificados. Los impíos procederán impíamente, etc. Y ninguno de los impíos entenderá, más los hijos de Dios sí. Entonces, los hijos de Dios son los muchos que iban a proclamar el solemne mensaje del juicio cercano. Miren ahora, siguiente diapositiva, dice, si después del gran chasco, quiero saber qué hora tenemos, estamos en la hora, vamos a terminar con esta última cita. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios, que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Porque la idea era que eran los 3 mensajes iban a ir en el tiempo, seguiditos uno detrás del otro. Primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. E iba a llegar un cuarto ángel para apoyar y dar más fuerza al mensaje del tercer ángel. Y eso iba a ocurrir en ese tiempo, porque aquí dice clarito, si después del gran chasco de 1844 se hubieran mantenido así, firmes, unidos en la providencia de Dios, que abrió el camino, hubieran seguido recibiendo el mensaje del tercer ángel. Era un mensaje que recibían del cielo, pero que no está en la Biblia. Sí, pero aquí tenemos que la revelación de Dios tiene que hacerse en nuestro corazón en conjunto con la palabra. Es algo que viene del cielo para iluminar nuestras mentes y nuestros corazones en el estudio de la palabra, en la palabra escrita, grabada en nuestras mentes y corazones. Por eso que ellos iban a estar recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Ellos no podían entenderlo, eso en otras palabras, si no les era dada comprensión celestial. Estaba ahí el libro de Daniel en la Biblia. ¿Cuántos años desde el tiempo de Daniel? Pero no se podía entender porque estaba sellado. ¿Se fijan? Entonces ahora tampoco podemos entender algunas cosas. Por ejemplo, los 7 truenos de Apocalipsis 10. No los podemos entender, están sellados. ¿Y sabe por qué están sellados? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Están sellados porque nosotros todavía, el mensaje del primer y segundo ángel todavía no ha terminado de hacer su obra, porque se detuvo la obra del mensaje del primer y segundo ángel. ¿Y por qué se detuvo? Bueno, eso vamos a tener que ver. Y por eso no podemos entender los 7 truenos, porque si no lo entenderíamos. Porque ahí dice claramente una cita que
Todavía debemos entender eso para que Dios nos pueda dar más luz, y por eso se le dijo a Juan que no diera luz acerca de lo que decían las voces que emitían los 7 truenos. Entonces, miren, aquí, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Esto es el cuarto ángel, que viene de Apocalipsis 18. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Hay una gran mayoría, y aquí tenemos que tener cuidado con lo que decía la cita que vimos de antes, que se graban en sus mentes las cosas que escuchan, que dicen los líderes de iglesia, lo dijo fulano o sultano y tienen estudio y hay que creerlo, el mismo problema que tuvieron nuestros pioneros. Todas las iglesias decían, bueno, no son los pioneros, los que también no ingresaron, no quedaron en el movimiento, las iglesias decían que el juicio era la segunda venida de Cristo, y se quedaron con eso. Aquí también tenemos que tener cuidado con lo mismo. Mire, muchos dicen que Cristo no vino porque en 1888 se rechazó el mensaje de justificación por la fe. ¿Dice eso esta cita? No, esta cita no dice eso. Esa cita dice, si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido fieles, firmes, unidos en su fe y la providencia de Dios, que abrían camino, hubieran seguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo, habrían visto la salvación de Dios, el Señor hubiera obrado poderosamente, se habría completado la obra y Cristo habría venido. Antes de 1888, mucho antes, vamos a ver qué cosas retrasaron la venida de Cristo. Yo diría que 1888 fue la gota que rebasó el vaso. Pero se lo estuvo rechazando a Cristo, que quiso venir antes de esa fecha varias veces. Ahora, es importante eso, ¿por qué? Porque seguimos rechazando a Cristo en esas mismas cosas. Eso es lo complicado. Entonces nosotros vamos a pura la justificación por la fe, pero no vamos a las otras causas de que Cristo haya retrasado su venida. Cristo rechazó su venida, o sea, retrasó su venida porque el mensaje del primero y segundo ángel dejaron de ser recibidos en sus corazones. Dejaron de hacer la obra que tenían que hacer en sus corazones. Hicieron una parte de la obra, pero luego Cristo quería seguir, como dice acá, debían seguir recibiendo ese mensaje. Todavía tenían más que aportarles el mensaje del tercer ángel, ¿ya? De salir, ¿no es cierto?, de sacar también las cosas que tenían, digamos, en su mente, las cosas que habían recibido. ¿Se acuerda que decía que las máximas del mundo, las cosas que habían recibido de los mundos y de los papistas debían ser sacadas de su mente? Eso todavía ellos tenían que seguir haciendo. Y en vez de eso, tanto ellos como nosotros las seguimos albergando en nuestros corazones y las seguimos inflando y las seguimos alimentando y seguimos retrasando la venida de Cristo. Y los digo con seguridad y se los voy a mostrar. ¿Por qué? Jesús no vino. Está clarito en los testimonios que no estudiamos. Y no es solo 1888. 1888 fue la copa que rebasó el vaso. Y Cristo podría haber usado, no 1888, ese mismo mensaje de justificación por la fe habría venido mucho antes de 1888. ¿Por qué no vino? Por lo que vamos a ver más adelante. Hoy día no vamos a alcanzarlo a ver. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. Acuérdense que Cristo dijo, esperen, voy a mi Padre para recibir el reino. Conserven sus vestiduras como impecables. Conserven sus vestiduras impecables. Y en breve regresaré de la boda y los tomaré a mí mismo. Primero, esto es importante que lo tengamos como para sellar el tema de hoy día. Primero, va Jesús a su Padre a recibir el reino. ¿A dónde va a recibir el reino? Al cielo. El reino se recibe en el cielo, no es la segunda venida, por tanto. Conserven sus vestiduras impecables. Cuando Jesús recibe el reino, somos recibidos nosotros siempre y cuando tengamos las vestiduras impecables. Y si entra a la boda,
uno que está vestido con vestiduras ruines y sin vestido de boda, va a ser expulsado fuera, como en la parábola, ¿no es cierto? Y en breve regresaré de la boda. Entonces, si va a regresar de la boda, ¿dónde es la boda? En el cielo. ¿A dónde va a regresar? A la tierra. Y los tomaré a mí mismo. ¿Cuándo los toma a sí mismo? En la segunda venida. Ahí recién estamos en la segunda venida. ¿Se fijan? Entonces, esto tenemos que tenerlo claro como el agua. Claro como el agua. ¿Ya? Y nuestros pioneros, ¿por qué fracasaron? Fracasaron en esto. Conserven sus vestiduras impecables. No conservaron sus vestiduras impecables. ¿Ya? Y Cristo no pudo regresar de la boda. Todavía. Muy bien, vamos a quedar hasta ahí ahora porque ya estamos pasados en el tiempo y la próxima clase tenemos que aclarar varias cositas que quedaron ahora. Y les pido oración, ¿ya? Porque ha sido difícil preparar todo esto por todos los inconvenientes que se presentan en el camino, para que personalmente yo pueda tener el tiempo y el espacio de tranquilidad y todas las condiciones para poder estudiar y a preparar esta diapositiva. Entonces les pido oración por eso. ¿Ya? Muy bien, vamos a pedir a la persona encargada entonces que tenga la última oración y nos vamos a despedir hasta el próximo sábado a las 4:30 los que entran a la confraternización y a las 5 aproximadamente a los que comienzan la exposición de la clase en sí. Vamos a tener entonces la última oración. La persona encargada, por favor, que abra su micrófono y vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, damos gracias por este alimento que nos das a través de estos estudios. Gracias, Señor, por tener el privilegio de estar al tanto de lo que sucedió, de lo que sucede y de lo que sucederá. Permite que de acuerdo a la luz que nos das podamos también ser luz a otros, sobre todo en estos tiempos de oscuridad, ya que sabemos que cada vez será peor. Pero tú nos prometes, Señor, tu presencia y sabemos que es y será así. Quédate con nosotros y nuestros seres queridos por el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos y damos gracias por escuchar esta oración en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.